jamás imaginé que llegaría el momento en que mi propio hijo me hablara como si estuviera regañando a un extraño en la calle. Aún tengo grabadas en la memoria cada palabra, cada expresión, cada instante de aquella escena que partió mi vida en dos. «Pide disculpas o sal de mi casa», gritó Arturo, con los ojos llenos de furia, mientras esa mujer, sí, su esposa, me miraba con una sonrisa helada, satisfecha, como si acabara de ganar una guerra que yo ni siquiera sabía que estaba peleando. Todo empezó esa tarde. La casa era enorme, llena de adornos costosos y muebles que parecían más una sala de exhibición que un verdadero hogar. Yo llevaba viviendo allí 3 años desde que mi artritis empeoró y Arturo insistió en que estaría mejor bajo su cuidado. Aunque, para ser honesta, en el fondo sabía que no era él quien realmente lo deseaba. Fue Lorena, su mujer, quien lo convenció. No por amor, claro, sino por las apariencias. Le encantaba fingir que era una nuera ejemplar, bondadosa, generosa, capaz de acoger a su suegra enferma. Aquella tarde, mientras limpiaba la cocina, moví con cuidado la vajilla de cristal que ella atesoraba como si fueran reliquias de museo. Solo necesitaba sacar un mantel, pero uno de los platos se me resbaló y terminó en el suelo. El ruido del cristal haciéndose trizas todavía me persigue en mis pesadillas. Lorena apareció de inmediato, como si hubiera estado esperando ese momento. El sonido de sus tacones sobre el mármol retumbaba como látigos. «¿Qué hiciste?», me preguntó con una voz baja, cargada de veneno. «Fue un accidente, Lorena. Lo siento, ¿puedo reponerlo?», respondí. Ella soltó una risa breve, seca. «¿Reponerlo?», repitió, con sorna. «¿Con qué dinero? ¿Con tu pensión miserable?». Instantes después, Arturo entró en la cocina. Ella corrió hacia él, fingiendo lágrimas. «¿Tu madre rompió uno de los platos de la vajilla italiana? La que nos regaló tu jefe». Sin siquiera mirar el suelo, Arturo me miró directamente. «Mamá, ¿cómo pudiste?». Sentí que se me formaba un nudo en la garganta. «Fue un accidente, hijo», logré decir. Pero Lorena lo interrumpió con esa dulzura fingida que siempre usaba cuando quería salirse con la suya. «No importa, amor. Solo sería lindo que ella se disculpara. Así todos estamos en paz». «Disculpas». Esa palabra me taladró la cabeza. ¿Disculpas por limpiar? ¿Por ayudar? ¿Por estar viva? «No tengo por qué disculparme», respondí con firmeza. Y en ese segundo exacto vi cómo algo dentro de mi hijo se rompía. Sus ojos cambiaron. Se llenaron de orgullo herido, de vergüenza ajena, de esa absurda necesidad de quedar bien frente a su esposa. Entonces gritó: «Pide disculpas o lárgate de mi casa». El silencio que vino después fue aún más cruel que el grito. No dije nada. Solo me quité el delantal, recogí mis pocas pertenencias y caminé hacia la puerta. Lorena me miró con esa expresión de triunfo que tienen quienes creen haber ganado una guerra, sin siquiera comprender de qué se trataba. Salí bajo la lluvia. Cada gota que me golpeaba el rostro me recordaba lo que siempre había temido, que había criado a un hombre, sí, pero no a un hijo. Sigamos con la historia. Esa noche no tenía a dónde ir, así que tomé un autobús con rumbo a mi antigua casa, la misma que había dejado atrás cuando me mudé con Arturo. El trayecto fue largo. El asiento era incómodo, el aire helado y las lágrimas que me corrían por las mejillas estaban tibias. Nadie me prestaba atención. Nadie imaginaba que en ese rincón del autobús iba una mujer que acababa de perder lo único que aún creía suyo: su familia. Cuando llegué, las luces del barrio estaban apagadas. Todo parecía igual, solo más apagado. La casa seguía en pie, pero con una tristeza nueva. Las persianas estaban rotas, las paredes húmedas, y el viejo reloj colgado seguía detenido,
como si el tiempo también se hubiera rendido. Saqué la llave que siempre llevé conmigo, más por costumbre que por fe, y abrí la puerta. Al entrar, el silencio me golpeó de frente. Dejé la bolsa en el piso y me dejé caer en la vieja silla de madera. El aire tenía ese olor a polvo y abandono que se mezcla con los recuerdos. Pasé la mano por la mesa, justo donde aún se notaban las marcas de las tazas de café que solíamos compartir con mi esposo, y sin poder evitarlo, rompí en llanto. Pero no era un llanto de derrota. No. Fue un llanto que venía del alma, uno que te despierta. Porque en ese instante entendí que no solo había perdido un techo, había perdido la ilusión de que algún día alguien más cuidaría de mí. Y ahí, entre las sombras de esa casa fría, hice una promesa. Me juré que esa sería la última vez que permitiría que alguien me hiciera sentir menos. El resto de la noche fue un desfile de recuerdos. Veía a Arturo de niño, corriendo por el patio con los zapatos llenos de barro. Lo escuchaba reír cuando le preparaba su pastel favorito. Recordé su primer empleo, su boda y esa promesa que alguna vez me hizo. Mamá, nunca te voy a dejar sola. Ahora todo eso sonaba lejano, como si fueran escenas de una película ajena. Me quedé dormida, con la cabeza apoyada en la mesa, y al amanecer, cuando la luz comenzó a entrar por la ventana, sentí algo extraño. Por primera vez en mucho tiempo, estaba sola, pero tranquila. Me levanté, limpié la mesa, preparé un poco de café con lo poco que quedaba, respiré profundo. El sabor era fuerte, amargo, pero distinto. Tenía ese gusto a algo nuevo, a algo parecido a la libertad, y aunque no sabía muy bien cómo explicarlo, en ese momento supe con certeza que mi vida no se había acabado. No, apenas estaba comenzando otro capítulo, uno que escribiría con las manos cansadas, sí, pero con el corazón más despierto que nunca. Mientras el sol se colaba por la ventana, me vino a la mente algo que solía decir mi esposo. Elvira, si algún día te faltan las fuerzas, no te disculpes por ser fuerte. Pide perdón solo si te olvidas de ti misma. Ese día me hice una promesa. Volvería a recordarme. Cuando cerré la puerta esa mañana, el sonido del cerrojo me pareció definitivo, como si sellara una etapa que ya no me pertenecía. Mi casa, esa vieja estructura de paredes desgastadas y aroma a madera envejecida, me recibió con el mismo silencio de siempre. Pero esta vez no lo sentí hostil. Era el silencio de lo que ha resistido. Y, de alguna forma, también el silencio de lo que sigue esperando. El sol entraba por la ventana del comedor, haciendo brillar el polvo que flotaba en el aire. Cada partícula parecía un recuerdo suspendido. Me quité el abrigo empapado, lo colgué en el perchero y empecé a caminar por la casa. Las cortinas seguían allí, descoloridas y frágiles, como si el tiempo las hubiese envejecido conmigo. En el dormitorio, la colcha que había bordado hacía más de 2 décadas todavía cubría la cama. Todo estaba en su sitio, pero todo se sentía distinto. Me senté al borde del colchón y respiré profundo. La soledad, con el tiempo, aprende a tener su propio olor. Se parece al del polvo, al de los papeles envejecidos, a la ropa que lleva años guardada sin que nadie la toque. Pero esa mañana, por primera vez, no me dio miedo. Estaba en mi casa. Era mi rincón, mi refugio. Pensé entonces que quizá la libertad también huele así, a polvo y a silencio. Abrí todas las ventanas. El aire fresco de la calle entró como una caricia suave. Los sonidos del barrio volvieron a filtrarse. El panadero en la esquina, los niños jugando a la pelota, una vieja radio al otro lado de la calle, sonando cumbias con nostalgia. Y ahí, sentada en mi cocina, me sentí viva otra vez. Miré el reloj de la pared.
marcaba las 6, aunque hacía años que había dejado de funcionar. No quise cambiarle la pila. A veces es mejor dejar que el tiempo se detenga justo donde menos duele. Puse agua a hervir y preparé café. El aroma llenó la casa con una melancolía suave, de esas que no duelen, pero sí te abrazan. Me senté junto a la ventana y por un instante imaginé a Julio, mi esposo, entrando con su sonrisa tranquila y esa forma suya de convertir cualquier tormenta en una enseñanza. Si un día todo se viene abajo, Elvira, reconstruye con tus propias manos. Nadie puede quitarte lo que sabes hacer, me había dicho alguna vez. Recordarlo me apretó el pecho con una ternura que dolía. Hay recuerdos que son como cuchillos que uno acaricia sin querer. Por la tarde me puse a revisar las cosas que estaban guardadas en el armario del cuarto. Entre fotos, cartas dobladas y ropa que ya no usaba, encontré un viejo baúl de madera. Era pesado, cubierto de polvo, con una cerradura oxidada. Encima, una pequeña placa metálica tenía un grabado con letras finas que decía: «Para cuando tu corazón esté cansado». Pasé los dedos por encima del metal. Ese mensaje, esa letra, era la de Julio. Me quedé inmóvil, con un nudo en la garganta. Tuve que sentarme en el suelo, frente a ese baúl que parecía contener más que solo objetos. Era como si algo muy profundo, me hubiera estado esperando ahí todos estos años. Intenté abrirlo, pero estaba cerrado. Busqué la llave por todos lados, en cajones, cofres, bolsillos de abrigos viejos, pero nada, solo el eco de esa frase: «Para cuando tu corazón esté cansado». Y entonces lo entendí. Ese momento había llegado. Mi corazón no estaba solo cansado, estaba agotado. Al día siguiente salí a caminar por el barrio. Las calles seguían siendo las mismas, pero los rostros ya no. Algunos me reconocieron, otros solo me miraron con esa mezcla de curiosidad y lástima que suele dirigirse a las mujeres mayores que caminan solas. En la esquina me topé con Rosa, mi vecina de toda la vida. Pequeñita, ojos brillantes, manos siempre haciendo algo. Cuando me vio, soltó un grito de alegría. «¿Elvira? ¿Tantos años? Pensé que te habías ido para siempre». Nos abrazamos fuerte. Su calidez me hizo recordar que todavía existía el afecto verdadero, ese que no exige nada a cambio. «He vuelto», le dije con una sonrisa triste. «La vida me dio una vuelta muy grande, pero aquí estoy». Rosa me invitó a su casa a tomar un té. Mientras charlábamos, le conté, sin entrar en demasiados detalles, lo que había pasado con Arturo y Lorena. Ella me escuchó en silencio, con ese gesto sabio de quien sabe cuándo hablar y cuándo no. «No sabes cuánto lo lamento, amiga», me dijo al fin. «Pero míralo así, ahora eres libre». «Libre, sí», le respondí, «pero también sola». Rosa me miró fijo y me soltó una frase que aún me resuena. «La soledad no es enemiga, Elvira, es maestra». Sus palabras me quedaron dando vueltas en la cabeza. Antes de despedirme, me entregó una canasta con pan casero y una idea. «¿Y si vuelves a hacer dulces?», me propuso. «Los que hacías para los chicos del barrio. Eran deliciosos. ¿Podrías venderlos?». Al principio me reí, no de burla, sino de incredulidad. Pero al regresar a casa y abrir la despensa vacía, su sugerencia me pareció menos absurda y más posible. Esa noche apenas pude dormir. La lluvia golpeaba el techo, el viento se colaba por las rendijas, y entre el sonido del agua y mis pensamientos, algo se empezó a mover dentro de mí. No era tristeza, era otra cosa, una chispa, el comienzo de algo. Al amanecer me levanté temprano, encendí el horno y con lo poco que tenía, preparé una tanda de empanaditas dulces de guayaba. El aroma inundó toda la casa.
por primera vez en años, el lugar volvió a oler a vida, y mientras amasaba, sentí que mis manos se movían solas, como si nunca hubieran olvidado el oficio. Estas manos, aunque viejas, todavía sabían crear, todavía sabían sostener. Al mediodía salí a venderlas en la esquina. Rosa insistió en acompañarme, convencida de que la compañía era un remedio mucho mejor que quedarse en silencio. Vendimos todo lo que teníamos y al volver a casa, con el sonido de las monedas tintineando en el bolsillo, me invadió una emoción que creía haber perdido: el orgullo. Esa misma noche volví a abrir el baúl. Aunque aún no encontraba la llave, ya no me sentía ansiosa. Algo en mí susurraba que lo que había dentro no necesitaba ser descubierto todavía. Tal vez la vida entiende mejor cuándo mostrarnos lo que aún no estamos listos para enfrentar. Me senté en la cama con el retrato de Julio entre las manos. Le hablé en voz baja, como si pudiera oírme desde algún lugar. «Te fallé, amor», le dije. «Crié a un hijo que olvidó el valor de la gratitud. Pero, ¿sabes? Hoy vendí mis dulces y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que aún tengo algo para dar». El retrato no respondió, claro, pero juro que su sonrisa pareció volverse un poco más cálida bajo la luz tenue. Quizás era solo mi mente, o tal vez era su forma de hacerme saber que seguía a mi lado. Cerré los ojos. El silencio ya no era doloroso, solo estaba ahí, haciendo compañía, y mientras el sueño me vencía, pensé que quizá la vida no me estaba castigando, sino dándome otra oportunidad para empezar de nuevo. Esta vez, a mi manera. Nunca imaginé que el simple sonido de unas monedas pudiera devolverme la esperanza. Las escuchaba sonar dentro de una vieja lata sobre la mesa, y cada una representaba mi esfuerzo, mis horas, mi fuerza. No era mucho, pero era mío. Después de tantos años, por fin no dependía de nadie, ni de la caridad de mi hijo, ni de la compasión forzada de su esposa. Cada mañana me levantaba antes de que saliera el sol. Encendía el horno, mezclaba la harina, la manteca y la guayaba. El olor dulce llenaba la casa con una calidez que hacía olvidar el frío. Rosa me ayudaba a vender los dulces en la esquina. Su nieta, una pequeña de apenas 8 años, me miraba con ojos brillantes mientras probaba los restos de masa del cuenco. «Doña Elvira, saben igual a los que hacía mi abuela», decía sonriendo. Y yo no podía evitar que se me ablandara el alma. Lejos de agotarme, esa rutina diaria me daba fuerza. El cuerpo dolía, sí, pero el corazón se sentía liviano. Cada empanada vendida era una pequeña victoria, una forma de recordarle al mundo que aún estaba en pie. Algunas noches abría la ventana y observaba las luces lejanas de la ciudad. Pensaba en Arturo, en cómo sería su vida ahora, en esa casa fría donde el lujo parecía importar más que el cariño. Claro que me dolía, pero también empecé a entender algo. Hay amores que solo aprenden a crecer cuando uno los deja ir. Una tarde, mientras barría el cuarto, tropecé con el viejo baúl. Seguía en su sitio, como siempre, imperturbable. Una pequeña placa decía: «Para cuando tu corazón esté cansado», y esa frase no dejaba de resonar en mí cada vez con más fuerza. Me senté frente a él, pasé las manos temblorosas por la superficie y apoyé la cabeza sobre la tapa. Sentí, de alguna manera, que Julio seguía hablándome desde ahí, como si no solo hubiese dejado cosas dentro, sino también una parte de su alma. Intenté abrirlo una vez más. Nada. El candado seguía ahí, oxidado pero firme, y aunque sabía que podía romperlo si quería, algo dentro de mí me decía que no debía hacerlo así. Julio nunca me dio nada sin sentido. Él siempre creyó que cada momento
tenía su tiempo justo, su propia llave, aunque fuera invisible. Tal vez la verdadera llave no era de metal, sino de comprensión. Solté un suspiro, cubrí el baúl con un paño y lo dejé en su lugar. Pero esa noche tuve un sueño inquieto. Soñé con Julio. Estábamos en el taller donde solíamos trabajar juntos. Me entregaba una pequeña llave dorada y me decía: «No la uses por curiosidad, Elvira. Guárdala para cuando estés lista para recordar quién eres». Me desperté con las mejillas empapadas en lágrimas. El sueño se sintió tan vívido que al despertar busqué en los bolsillos como si aquella llave dorada pudiera haber quedado allí por accidente. Los días siguieron transcurriendo, iguales en rutina, pero con algo distinto en el aire. Rosa me convenció de llevar mis dulces al mercado del pueblo. «Ahí los vendes todos, ya verás», me decía con seguridad. Así que le hice caso. Llevé una canasta cubierta con un mantel bordado y me acomodé en una esquina. Las primeras horas fueron tranquilas, pero al llegar el mediodía, el aroma de las empanaditas empezó a llamar la atención de los que pasaban. «¿Las hizo usted misma?», me preguntaban. Sí, con estas manos. Y con solo eso bastaba para que se animaran a comprar. Una señora mayor se me acercó y me dijo algo que aún guardo en la memoria. «No deje de hacer esto, mija. Se nota cuando algo está hecho con cariño». Ese día vendí todo. Volví a casa con los pies agotados, pero con el alma rebosante. Al dejar caer las monedas sobre la mesa, vi en el espejo del pasillo el reflejo del baúl. La luz del atardecer caía justo sobre él, iluminando la plaquita metálica. «Para cuando tu corazón esté cansado». Sonreí. Quizás Julio sabía que, poco a poco, mi corazón estaba volviendo a respirar. Con el paso de las semanas, el negocio fue creciendo. Varias vecinas empezaron a encargarme dulces para fiestas, y Rosa me propuso algo inesperado. «¿Y si abrimos un puestecito fijo en el mercado?». «¿Y cómo le pondríamos?», le pregunté entre risas. «¿Qué tal el sabor de Elvira?». No pude evitar reírme de verdad. No sé si suena más a dulces o a chisme, pero esa risa fue diferente. Sincera, limpia, de esas que salen cuando el corazón vuelve a sentirse vivo. Sin embargo, esa misma tarde la tranquilidad se quebró. Estaba limpiando la cocina cuando escuché un coche detenerse frente a la casa. Me asomé por la ventana y vi un auto negro, brillante. El pecho se me encogió. De él bajó una figura que reconocí de inmediato: Lorena. Venía sola, con su vestido apretado, su perfume caro, su andar arrogante. Golpeó la puerta y entró sin esperar a que le abriera. «Así que aquí estás», dijo, echando una mirada despectiva a la casa. «Qué lugar tan pintoresco». «¿Qué haces aquí, Lorena?», le pregunté, con un nudo en la garganta. «Vine a ver si necesitabas algo. Arturo está preocupado por ti». «¿Preocupado?», repetí, con una sonrisa amarga. No me ha llamado ni una sola vez. «Bueno», dijo ella, mirando sus uñas con indiferencia. «Hemos estado ocupados, ya sabes. Negocios, viajes». Su tono era altivo, hiriente. No había venido por preocupación. Había venido a reafirmar su superioridad. Se acercó al baúl con curiosidad. «¿Y esto? ¿Nada que quieras olvidar del pasado? Qué raro que guardes tantas cosas viejas». La miré directo a los ojos. Y por primera vez no sentí miedo. Sentí lástima. Esa mujer vivía rodeada de lujos, sí, pero estaba vacía. Todo lo que tocaba parecía convertirse en fachada. «Lorena», le dije con calma, «no te tomes la molestia de venir a verme solo para recordarte a ti misma que vales algo. Yo ya sé quién soy. Tú, en cambio, todavía estás intentando averiguarlo». Su sonrisa desapareció. Me lanzó una mirada de desprecio y se marchó sin decir palabra.
El rugido del motor alejándose se mezclaba con mi respiración agitada, pero algo dentro de mí se asentó. No me tembló la voz, no bajé la mirada, y en ese instante entendí que la dignidad también puede vivirse en silencio. Esa noche, con el cielo lleno de estrellas, me senté otra vez frente al baúl. Puse la mano sobre la tapa y cerré los ojos. El metal estaba frío al tacto, pero debajo de él sentí algo tibio, como si en su interior latiera una vida esperando. Volví a leer la inscripción, para cuando tu corazón esté cansado, y en ese momento lo entendí. Ese baúl no solo escondía un secreto, escondía mi camino. Aún no era tiempo de abrirlo, pero cada día sentía que me acercaba más al instante en que la verdadera llave, la que no se forja en metal, llegaría a mis manos. Solo debía tener paciencia, porque cuando la vida es justa, tarde o temprano te devuelve lo que alguna vez te quitó, solo que lo hace cuando estás listo para recibirlo. El sonido del horno volvió a llenar mis mañanas. Era curioso cómo ese zumbido constante, ese calor dulce y seco, se había convertido en el latido de mi rutina. Cada vez que lo encendía, sentía que algo también se encendía en mí, una chispa de dignidad, de sentido. Yo, Elvira, la mujer que meses atrás lloraba bajo la lluvia con la ropa empapada, ahora tenía su pequeño negocio y una razón para levantarse temprano. A veces me miraba al espejo antes de salir y pensaba, mírate, aún estás aquí. La vida, aunque sencilla, se había vuelto amable otra vez. Rosa era como una hermana para mí. Su nieta, Marita, venía cada tarde a ayudar con los dulces y siempre me arrancaba una risa con su curiosidad sin fin. Hasta me acostumbré a anotar los pedidos grandes en una libreta vieja donde antes llevaba las cuentas del mes. Cada línea escrita era una victoria contra el olvido. Una mañana, mientras acomodaba los empaques sobre la mesa, Rosa llegó agitada. «Elvira, ¿te enteraste de lo de Arturo?», me susurró. «¿Qué pasó?». «Al parecer, su empresa está metida en serios líos. Muy serios». Me quedé callada, no por chisme ni por rencor, sino por esa mezcla extraña de sorpresa y comprensión que me recorrió como un escalofrío. «¿Líos?», pregunté con serenidad. «Sí, parece que se les cayó un contrato importante. Y encima, alguien filtró información delicada». Lo decía como quien cuenta un rumor, pero sus ojos me observaban con cuidado. «No me alegra», le dije, «pero tampoco me duele». Esa tarde ni siquiera encendí el horno. Me senté junto a la ventana, con una taza de té en las manos, y dejé que mi mente vagara libre. La vida tiene esa forma curiosa de hacer justicia. Nunca da el golpe donde uno lo espera, pero siempre donde es necesario. Y yo, muy dentro de mí, sabía que esas grietas no eran accidente, eran inevitables. Unos días más tarde, recibí una llamada. El número no estaba registrado, pero mi instinto supo de inmediato quién era. «¿Mamá?», dijo la voz de Arturo, temblorosa. No lo oía desde aquella noche. «Sí, hijo, solo quería saber cómo estás». «Bien. ¿Sigues trabajando?». «¿Trabajando?», repitió con asombro. «Sí, mis dulces se siguen vendiendo bien». Se hizo un silencio largo, de esos que se sienten pesados. «¿Y tú?», pregunté. «Todo bien, respondió, pero su voz decía otra cosa. Antes de cortar, su tono bajó un poco. «Te extraño. No supe qué decir. No quería dejarme llevar por una ternura fácil, ni caer en un perdón apresurado. Así que solo dije, «Cuídate, hijo». Colgué. El corazón me golpeaba fuerte, no por rabia, sino por algo que se parecía más a una mezcla de tristeza con alivio. Esa noche volví a soñar con Julio. Estábamos sentados frente al mar y él me tomaba la mano. «Elvira, no temas al fuego», me dijo.
A veces hay que ver todo arder para descubrir qué cosas no se queman. Desperté con lágrimas en los ojos y una sensación de claridad, como si ese sueño me hubiera abierto una puerta por dentro. Salí al patio y miré las estrellas. El baúl seguía en su rincón, quieto, paciente. Lo toqué y le hablé en voz baja. Aún no sé lo que guardas, pero te prometo que estaré lista cuando llegue el momento. Los días pasaron y los rumores crecían. Lorena empezó a aparecer en revistas locales. Ya no era la esposa elegante del empresario exitoso, sino esa mujer que presume mientras su esposo lidia con demandas. En las fotos, su sonrisa parecía forzada, los ojos apagados, y las joyas brillaban más que su cara. En una de esas revistas, que Rosa trajo sin mala intención, aunque sí con algo de curiosidad, había una entrevista. Lorena decía: «El dinero va y viene. Lo importante es mantener la imagen». La miré largo rato. Esa frase me dolió. No por ella, me dolió por Arturo, porque entendí que él no se había casado con una mujer, sino con un reflejo. Y los espejos, cuando se rompen, solo muestran pedazos. Una semana después, la puerta volvió a sonar. Era Arturo. Estaba solo. Su cara se veía agotada, los hombros vencidos. «Mamá», murmuró apenas. «Pasa». Se sentó a la mesa, justo en el lugar donde, años atrás, me había pedido que le enseñara a hacer galletas para sorprender a Lorena cuando aún eran recién casados. Yo me quedé de pie, mirándolo. Era mi hijo. Sí, pero también alguien que ya no reconocía del todo. «No sabes cuánto te he echado de menos», dijo sin levantar la vista. «He pasado noches sin dormir. Todo se viene abajo, mamá». No dije nada de inmediato, solo serví café y esperé. Lorena sigue ahí, pero ya no es la misma. Peleamos todo el tiempo. Ella no entiende lo que es perder, porque nunca ha tenido que hacerlo. Le respondí sin dureza. Entonces, él alzó la mirada. «Sé que fui injusto contigo, que te lastimé». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Solo quería que me vieras como alguien exitoso. Quería que estuvieras orgullosa de mí». Suspiré. «Arturo, el orgullo no se compra con billetes, se gana con respeto». El silencio se alargó. Arturo dio un sorbo al café, respiró profundo y murmuró: «Tienes razón. Lorena insiste en que todo esto es culpa mía. Pero yo creo que la raíz está en lo que me enseñaron a valorar». Sus ojos, enrojecidos, se clavaron en los míos. «Perdóname, mamá». Esa palabra nunca la había oído salir de su boca. Perdóname. Le había tomado años llegar hasta allí, y aunque dolía, también traía alivio. «No sé si puedo perdonarte aún», respondí con sinceridad, «pero que estés aquí, mirándome a los ojos. Es un buen comienzo». Esa noche, cuando se fue, me acerqué al baúl y pasé la mano por encima. Había algo dentro de mí que susurraba que muy pronto ese secreto guardado durante tanto tiempo saldría a la luz. Pero antes de abrirlo, tenía que cerrar otra cosa, la puerta del rencor. Miré el cielo, pensé en Julio, en lo que me dejó. No fueron joyas ni riquezas, fue claridad. Esa claridad que solo llega cuando has perdido casi todo. En los días siguientes, las noticias sobre Arturo empeoraron. Cuentas congeladas, socios que lo traicionaron, y según decían, Lorena había desaparecido. Algunos rumores hablaban de una gran suma retirada del banco justo antes de que se fuera. El lujo, como la mentira, siempre tiene fecha de vencimiento. Y fue entonces cuando algo despertó en mí. Una corazonada, un presentimiento, una voz que decía: «Elvira, ya es hora de abrir la caja». Esa noche encendí una vela. El silencio era tan profundo que parecía sagrado. Me arrodillé frente al baúl. No tenía la llave, pero sí el corazón abierto.
Al posar la mano sobre la tapa, sentí algo diferente bajo el paño. Una hendidura. Un pequeño compartimento que nunca antes había notado. Metí los dedos y lo encontré. Allí estaba, una llave dorada, idéntica a la del sueño. Sonreí, con lágrimas empañando mi vista. «Gracias, Julio», susurré. «¿Siempre supiste cuándo?» Sostuve la llave contra el pecho. Sabía que el amanecer siguiente traería más que solo un nuevo día. Traería la verdad. La llave descansaba sobre mi mano como si fuese un pedazo de sol. Era pequeña, ligera, pero cargada de significado. Durante años, ese baúl había sido una presencia callada en mi casa, como un centinela de secretos, y al fin estaba lista para descubrirlos. Me senté frente a él, encendí otra vela y respiré hondo. No quería apresurarme, quería abrirlo con respeto, como quien toca un recuerdo que duele, pero es sagrado. El silencio era tan espeso que podía escuchar el ritmo de mi propia respiración. Introduje la llave en el candado y la giré con cuidado. El clic del metal, al liberarse, me recorrió la piel como un escalofrío. Levanté la tapa. Un olor a papel viejo, a madera, a tiempo detenido salió de su interior. Había sobres amarillentos, fotos y un cuaderno de tapa dura. En el lomo, con la letra de Julio, decía: «Para mi Elvira, cuando me necesite más que nunca». Mis manos temblaban mientras lo abría. Las primeras páginas eran cartas. Todas comenzaban igual. «Mi amor, si estás leyendo esto, es porque la vida nos separó antes de tiempo». Pasé horas leyendo. Julio me hablaba desde el pasado con un amor que seguía vivo en cada línea. Contaba cómo temía que Arturo cayera en la trampa de la ambición, cómo le preocupaba la influencia de Lorena y cómo había decidido protegerme, incluso después de partir. Elvira, el taller, los ahorros, las acciones, incluso la casa donde ahora vive nuestro hijo. Todo está a tu nombre. No quise decírtelo en vida porque sé que habrías querido compartirlo todo. Pero la generosidad no siempre salva. A veces hay que saber cuándo cerrar la mano para que no te la arrebaten. Tuve que detenerme. Las lágrimas me nublaban la vista. Julio, mi Julio, había previsto todo, y aún así no dejó rencor en esas páginas. Dejó justicia. Al final del cuaderno había una carta más corta, escrita con una tinta más oscura, como si la hubiese reservado para este momento exacto. Cuando sientas que el mundo te da la espalda, abre esta caja. Aquí no hay solo papeles, hay poder, no el del dinero, sino el de la verdad. Usa lo que hay aquí cuando ya no te ate el amor y la dignidad te llame por tu nombre. Debajo del cuaderno encontré carpetas con documentos notariales, títulos de propiedad y un sobresellado con el nombre de un abogado que recordaba de mi juventud, don Emiliano Varela. Según una nota manuscrita pegada al frente, aún ejercía. Lo llamé al día siguiente. «¿Doña Elvira?», dijo al recibirme en su oficina. «¿Cuánto tiempo?». Al verme, su rostro cambió. «Usted no envejece, señora», bromeó, pero su mirada sigue siendo la misma. Le entregué los papeles sin decir una palabra. Los revisó con calma y al cabo de unos minutos levantó la vista con un gesto serio. Doña Elvira, su difunto esposo, fue un hombre sabio. «Todo lo que ve aquí», dijo el abogado, «la convierte en la única titular legal de todos los bienes registrados a nombre de la familia Castillo». Me quedé muda. Ni una palabra. Solo observaba el escritorio de madera, sus manos pasando papeles y las sombras largas que el reloj proyectaba en la pared. Era abrumador. No se trataba solo de propiedades, se trataba de dignidad recuperada. «¿Y mi hijo?», logré preguntar finalmente. «Su hijo», respondió con cuidado, «es el heredero legítimo, pero solo si usted lo autoriza.
Usted tiene el control total. Salí de allí caminando despacio, con un nudo en el pecho y una mezcla extraña de vértigo y alivio. Cuando el aire de la calle me rozó la cara, sentí algo que hacía muchos años no sentía. Poder, sin culpa. No era que quisiera vengarme de nadie. No se trataba de eso. Era simplemente que por primera vez la vida me estaba devolviendo algo que me había sido arrebatado injustamente. Esa noche preparé una taza de té y volví a abrir las cartas. Le hablé a Julio en voz baja. Amor, si pudieras verme ahora. No solo por lo que me dejaste, sino por la forma en que supiste protegerme, incluso cuando yo ya no tenía fuerzas. No voy a mentirte, todavía duele. Pero ahora, al menos, sé que no me equivoqué al confiar en ti. Mientras le hablaba, me vino a la memoria algo que él solía decir cuando Arturo era pequeño. Los cimientos de una casa no se ven, pero son los que la sostienen. Esa frase tan simple resonó con otra claridad. Yo había sido ese cimiento, la base silenciosa e invisible que sostuvo a toda la familia, y aunque me hubieran apartado, lo que ellos creían suyo seguía sostenido por mí. Al amanecer, el teléfono sonó otra vez. Era Arturo. Su voz sonaba desgastada, quebrada. Mamá, no sé qué hacer. Lorena se fue. Se llevó el dinero, los papeles, todo. Guardé silencio. No sentí alegría, ni revancha, solo una paz profunda. Comprendí que la justicia real no necesita aplausos. Ven a verme, le dije con suavidad. Mañana a las 7. ¿De verdad, mamá? Sí, quiero hablar contigo. Colgué. Y en ese instante supe que lo que venía no era castigo, era justicia, pero de la que nace del corazón, no del rencor. Julio me había dejado el poder de decidir, y yo sabía que esa decisión debía salir de un lugar limpio. Esa noche, antes de dormir, miré su retrato y le prometí: mañana, Julio, no voy a humillar a nadie. Voy a enseñarles lo que tú me enseñaste, que el amor sin respeto no es amor, y que la humildad, cuando se mantiene de pie, vale más que cualquier fortuna. Antes de seguir, dime en los comentarios qué piensas de esta historia. ¿Qué harías tú en mi lugar? No te vayas del video, porque lo que viene a continuación te va a poner la piel de gallina. Dormí poco esa noche, no por ansiedad, sino porque algo en el aire había cambiado. Al amanecer me levanté a preparar café. Me puse mi blusa favorita y arreglé la mesa del comedor con el mismo mantel que usé en el último cumpleaños de Julio. Ese lugar donde tantas veces reímos en familia, el mismo donde, ahora, mi hijo iba a descubrir lo que realmente significa pedir perdón. Cuando el reloj marcó las 6:30, ya había terminado de poner todo. Nada lujoso, nada ostentoso. Solo una tetera, 2 tazas y pan recién horneado. Con los años aprendí que la simplicidad lleva más dignidad que todo el lujo del mundo. El aroma del café se mezclaba con el de la madera. Me senté en silencio, a esperar. Sabía que Arturo no se retrasaría. Los hombres que alguna vez vivieron de su soberbia siempre llegan temprano, cuando la vida los obliga a agachar la cabeza. A las 7 en punto, escuché el motor de un coche viejo. Me asomé. Era el suyo. Nada quedaba del auto elegante que solía manejar, ni del brillo en sus ojos. Cuando bajó, sus pasos eran tan suaves que por un segundo pensé que era otra persona. «Buenos días, mamá», dijo, sin atreverse a mirarme. «Buenos días, hijo», respondí con calma. «Siéntate, por favor». Se sentó. Vi cómo le temblaban las manos. Tenía ojeras, la barba descuidada y el rostro de alguien que ha estado cargando más que cansancio. Culpa. Le serví café en silencio. Durante varios minutos, lo único que se oía era el vapor de la tetera y el tic-tac del reloj colgado en la pared. Él fue quien rompió el silencio. «No sabes cuánto me alegra verte, mamá»,
dijo con un hilo de voz. No tienes idea de todo lo que he vivido. Cuéntame, le dije, sin juicio, sin dureza. Todo se vino abajo, empezó. La empresa, las cuentas, hasta la casa. Hizo una pausa. Respiró hondo. Lorena me dejó. Se fue al extranjero con otro hombre. Me vació las cuentas y me dejó con las deudas. Cada palabra salía como si se deshiciera de un peso. He dormido en hoteles baratos, mamá. No tengo a dónde ir. Lo escuché sin interrumpirlo. Cada frase era un eco de las decisiones que él mismo había tomado. Y, aún así, algo dentro de mí, el corazón de madre, se rompía un poco. No por lástima, ni por pena, por amor. Ese amor que no se apaga, ni cuando lo pisotean. ¿Y ahora qué piensas hacer?, le pregunté. No lo sé, dijo, con los ojos vidriosos. Pero necesito tu ayuda. Se hizo un silencio que pareció eterno. Él me miraba buscando una chispa de esperanza y yo bajé la mirada hacia mi taza vacía. Sabía que había llegado el momento que Julio anticipó, el que la vida me había guardado como una cita inevitable. «Arturo», dije al fin, «antes de hablar de ayuda, necesito mostrarte algo». Me levanté, fui al salón y saqué el cuaderno, los papeles y el sobre con el sello de don Emiliano. Los puse frente a él, con cuidado. «¿Qué es todo esto?», preguntó con el ceño fruncido. «Una lección que tu padre te dejó», respondí. «Y la verdad, escrita con tinta y tiempo, está dentro de estos documentos». Abrió el primer sobre y empezó a leer. Al principio, su expresión se endureció. Luego se quedó congelado. El color se le fue del rostro. «No puede ser», susurró. «Sí, Arturo, sí puede. Todo eso que creías tuyo. Es Dapea mi nombre». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Papá». «Tu padre no lo hizo por venganza», expliqué con calma. «Lo hizo porque sabía que algún día necesitarías tocar fondo para poder volver a mirar hacia arriba». Arturo dejó caer los papeles sobre la mesa. «No entiendo», dijo, con la voz quebrada. «¿Por qué nunca me lo dijiste? ¿Porque no estabas listo? Ahora ya no se trata de si lo mereces. Ahora se trata de si estás dispuesto a aprender». Se puso de pie de golpe. «Entonces, ¿todo este tiempo viví en una mentira? ¿Nada de lo que construí era mío?». Lo miré con serenidad. «Era mío, Arturo. Y lo perdiste, porque te olvidaste de quién te dio la base para tenerlo». Se quedó en silencio, mirándome como si buscara en mi rostro la versión de mí que había olvidado. El aire era tan denso que hasta el silencio pesaba. «¿Qué piensas hacer con todo esto?», preguntó al fin, señalando los documentos. «Lo que tu padre me pidió, hacer justicia, pero con amor». Abrí el último sobre, el único que aún no había tocado. Dentro había una carta más corta, escrita por Julio. «Elvira, si este día llega, no castigues a mi Arturo. Enséñale, no lo humilles, redímelo con la verdad». Le pasé la carta. Arturo la leyó con manos temblorosas. Al terminar, rompió en llanto. Se cubrió el rostro. «¿He sido un imbécil?», murmuró. «¿Un hijo que no merece a su madre?». Me acerqué y apoyé la mano sobre su hombro. «No digas eso. Lo que no mereces es seguir siendo el mismo». Él levantó la vista, con los ojos hinchados. «¿Me perdonas?». «El perdón no se da con palabras», dijo. «Se demuestra». Le tendí los documentos. «Mañana iremos juntos a ver al abogado. No para devolverte nada, sino para que empieces a trabajar. Conmigo». «¿Contigo?», repitió sorprendido. «Sí. Si realmente quieres empezar de nuevo, hazlo desde el principio, desde abajo. Antes de seguir, dime en los comentarios qué piensas de esta historia. ¿Qué harías tú en mi lugar? Quédate conmigo, porque lo que viene va a estremecerte». Bajó la mirada, con la voz temblorosa. «¿De verdad harías eso?».
después de todo lo que te hice. Asentí. Tu padre creía en las segundas oportunidades y yo también. Pero esto, dije, señalando los papeles, no lo hago por ti, lo hago por lo que fuimos alguna vez. Arturo sollozó, y en ese momento no vi al hombre que me gritó en la sala de su casa, ni al hijo que me cerró la puerta en la cara bajo la lluvia. Vi al niño que se escondía detrás de mí cuando tenía miedo a la oscuridad. Gracias, mamá, susurró. No lo merezco, pero gracias. No me des las gracias, hijo. Haz que valga la pena. Nos quedamos callados un buen rato, contemplando la llama de la vela. El aire tenía un aroma distinto. No era paz, pero tampoco era guerra. Era ese punto donde las heridas empiezan a cicatrizar. Antes de irse, Arturo se detuvo en la puerta. ¿Tú crees que algún día pueda recuperar tu confianza? No lo sé, hijo. La confianza es como el vidrio. Cuando se rompe, brilla distinto. Nunca vuelve a ser igual, pero aún puede reflejar la luz. Él sonrió entre lágrimas y se marchó. Esa noche, ya sola, abrí por última vez el cuaderno de Julio. La primera frase decía: el amor se mide no por lo que damos, sino por lo que seguimos dando cuando ya nos lo han quitado todo. Y por fin entendí. No había perdido. Había ganado algo que ni el dinero ni el abandono podían comprar: mi valor. A veces, las verdades más duras se sirven en platos limpios. Lo supe mientras preparaba la mesa, con la calma de quien conoce el final de la historia, pero decide contarlo despacio para saborear cada palabra. Encendí las velas, coloqué los cubiertos y extendí en el centro el mismo mantel que Julio y yo compramos para nuestro primer aniversario. El aire olía a canela, a café recién hecho, a algo solemne, casi sagrado. No era una cena, era un juicio. Sabía que Arturo llegaría puntual. Lo que él no sabía era que no venía solo. Esa mañana, Lorena había aparecido. Llegó con su perfume caro, un vestido de seda y los ojos llenos de una serenidad ensayada. Me esperó en la puerta con esa sonrisa empalagosa. Doña Elvira, vine a parar, dijo suavemente. Arturo me llamó. Dice que quiere que arreglemos las cosas. La observé sin pestañear. Era astuta, fría, el tipo de mujer que convierte cada palabra en moneda. Pasa, le dije sin adornos. Sus tacones golpeaban el suelo como si anunciaran algo inevitable. Cuando Arturo llegó y la vio, se quedó helado. «¿Tú?» murmuró. «Sí», respondí. Los invité a ambos. Era necesario. Se sentaron frente a frente, él con la mirada apagada, ella con la cabeza alta y una sonrisa que apenas sostenía. Yo estaba entre ellos, no como jueza, sino como un espejo, uno donde ambos, por fin, tendrían que mirarse. Serví el café. Nadie dijo nada durante un minuto eterno. Las velas chisporroteaban suavemente y el reloj del pasillo marcaba, con cada tic, el ritmo de ese silencio, cargado. No los traje aquí para discutir, dije finalmente. Los traje para cerrar lo que ustedes mismos abrieron. Arturo bajó la mirada. Lorena cruzó los brazos, altiva. ¿Cerrar?, repitió con sorna. No sé de qué habla, señora. De todo, contesté sin titubear. Del desprecio, del ego, de las semillas que plantaron sin pensar que tarde o temprano tendrían que cosecharlas. Saqué los documentos del baúl y los extendí sobre la mesa. Lorena los miró con confusión. ¿Qué es eso? Tu futuro, le dije sin apartar la mirada. Y también tu final. Arturo se irguió en su silla. Mamá, no. Sí, hijo. Ya es hora de que los dos conozcan la verdad. Deslicé el cuaderno hacia el centro. ¿Tu padre dejó esto?, dije con calma. Y con él, la verdadera historia de lo que ustedes siempre creyeron que era suyo. Lorena tomó los documentos con un gesto curioso, pero a medida que leía, su expresión cambió. Primero incredulidad,
luego miedo, y finalmente una sonrisa forzada que intentaba disfrazar su derrota. «Esto no puede ser cierto», susurró. «Es completamente cierto», le respondí. «Todo lo que disfrutaron, todo lo que mostraron, todo lo que alardearon, estaba a mi nombre». «¿A su nombre?», repitió Arturo, como si necesitara escucharlo 2 veces. «Sí. Y durante todos estos años guardé silencio. Porque hay batallas que se ganan sin alzar la voz». Lorena se puso de pie de golpe. «Usted no puede hacerme esto», dijo con tono altivo. «Yo invertí tiempo, reputación, sacrificios». «Invertiste en apariencias», le dije sin levantar la voz. «Y las apariencias no generan valor, solo deudas». La miré con firmeza. «No te guardo rencor, Lorena, pero sí tengo memoria, y en mi memoria sigue viva tu voz. Aquella tarde en que me llamaste un estorbo delante de mi hijo». Su boca se abrió, pero no salió palabra. Arturo la observaba con una mezcla de vergüenza y desencanto. «¿Eso es verdad?», preguntó apenas con voz apagada. Lorena no respondió. Me incliné levemente hacia él. «Hijo, no estoy aquí para destruir, estoy aquí para enseñar». «¿Enseñar qué, mamá?», preguntó con los ojos vidriosos. «Que quien desprecia lo sencillo termina perdiendo lo esencial. Tu padre lo sabía. Por eso me dejó esto, para que recuerdes que lo verdadero, lo que realmente vale, no se compra, se honra». Lorena se dejó caer en la silla. Ya no era la mujer segura de antes. Su maquillaje empezaba a desdibujarse. «¿Y qué piensa hacer conmigo, señora?», preguntó, resignada. «Nada que no haya previsto mi esposo», respondí mientras abría el último sobre. «Aquí está la cláusula final». Le mostré el documento. Julio lo dejó por escrito. Cualquier intento de manipulación, daño moral o falsificación en mi contra anula tu acceso a cualquier bien derivado del matrimonio. Me miró en silencio. «¿Y tú, Lorena, firmaste tu sentencia el día que me levantaste la voz?» Arturo cerró los ojos. Una lágrima descendió por su rostro. Lorena, al entenderlo todo, se levantó sin decir una palabra. Salió por la puerta con el sonido hueco de sus tacones y el perfume caro que, en ese momento, ya no significaba nada. Nos quedamos solos, madre e hijo, frente a una mesa donde, por fin, solo quedaba la verdad. Arturo me tomó las manos. «No sé cómo reparar tanto daño». «No tienes que repararlo», le respondí con ternura. «Solo tienes que vivir de otra manera». Asintió en silencio. «¿Y tú, mamá? ¿Qué harás ahora?». Sonreí, serena. «Seguiré viviendo». Frunció el ceño, confundido. «¿Nada más?». «Nada más, porque cuando una mujer recupera la paz, lo ha recuperado todo». Antes de irse, me abrazó. Al principio torpe, luego sincero. Sentí su respiración entrecortada en mi cuello y supe que, después de tanto tiempo, había vuelto a mí. No el hombre altivo, sino el niño que aún recordaba quién era su madre. Cuando cerró la puerta, el silencio volvió. Pero esta vez no era el silencio del abandono, era el de la calma. Me senté y observé la mesa, las tazas vacías, los documentos ordenados, la vela que aún ardía. Todo tenía un nuevo significado. La justicia no había llegado con gritos ni con odio. Llegó con dignidad. Apagué la vela y miré el retrato de Julio. «Lo logramos, amor», susurré. «Tu plan funcionó. No para castigar, sino para enseñar». Y entonces lo entendí. La mayor victoria no es tener el poder, sino saber cuándo usarlo con compasión. Dicen que después de la tormenta, el aire huele distinto. Y es verdad. Durante días, cada rincón de la casa parecía respirar conmigo, como si también hubiera estado esperando ese momento para comenzar de nuevo. De Lorena no supe más, ni falta hizo. Su partida fue como ese viento
que se lleva el polvo de los muebles viejos, dejando espacio para que entre la luz. Arturo, en cambio, volvió. Cada semana, al principio con la cautela de quien no sabe si tiene derecho a quedarse, luego con la gratitud de quien finalmente entendió lo que significa tener un hogar. A veces venía solo, otras con las manos llenas de harina, listo para ayudarme en la cocina. Decía que el olor del pan le recordaba su infancia. A mí, ese mismo olor me recordaba que el amor, cuando se limpia del orgullo, huele a esperanza. Un domingo me dijo algo que no esperaba. «Mamá, quiero vivir aquí contigo». Lo miré en silencio, no porque dudara, sino porque necesitaba saber si hablaba con sinceridad. «No para depender de ti», aclaró rápido, «sino para aprender de nuevo lo que es la paz». No respondí de inmediato, solo sonreí. A veces, las respuestas no necesitan ser dichas. El amor verdadero no siempre se pronuncia, se demuestra simplemente estando. Y así, poco a poco, la casa volvió a llenarse de vida, de pasos, de risas suaves, de charlas simples, de esas que sanan sin que una lo note. Una tarde, mientras tomábamos café en el patio, Arturo me miró y preguntó: «Mamá, ¿de verdad nunca quisiste vengarte?» Me quedé contemplando el horizonte, justo donde el sol se escondía detrás de los naranjos. No, hijo, la venganza no me habría devuelto la dignidad, solo me habría robado la paz. ¿Y qué fue lo que te la devolvió?, insistió. El silencio, respondí sin dudar. Ese mismo silencio que ustedes confundieron con debilidad era, en realidad, mi escudo. Él bajó la mirada y asintió. Fuiste mucho más fuerte de lo que imaginé. No, hijo, le dije con una sonrisa tranquila. Solo fui más paciente que tu soberbia. Y entonces los dos reímos. Una risa liviana, honesta. Una de esas que no arrastra peso ni resentimiento. Una que viene del alma. Con los meses, mis dulces se hicieron conocidos. La gente del pueblo venía a probarlos, sí, pero también por la historia que los envolvía. Las manos de doña Elvira guardan secretos que curan, decían. Y yo solo sonreía, porque sin saberlo, decían la verdad. Cada empanada que horneaba llevaba dentro una lección, que el respeto es el único ingrediente que no se vende y que el amor, cuando se da sin miedo, siempre vuelve multiplicado. Arturo abrió un pequeño local junto a la casa. Lo llamó el Taller de Julio. No era solo un negocio, era su forma de honrar al padre que no entendió a tiempo. Y la mía, en silencio, de agradecerle a la vida por no dejarme caer. Una noche, mientras bajábamos la persiana del local, Arturo me dijo: «Papá tenía razón. Hay que tocar fondo para entender qué cosas no se hunden». Lo abracé sin decir nada, porque hay frases que enseñan tanto que no necesitan respuesta. Esa noche, al entrar a casa, apagué las luces y encendí una vela frente al retrato de Julio. La llama tembló un instante, como si respirara conmigo. «Gracias, amor», susurré, no solo por protegerme, sino por enseñarme a protegerme sola. Y entonces comprendí algo que nunca antes había entendido. El amor que perdura no es el que promete, es el que echa raíces tan hondas que sobrevive al abandono, a la ingratitud y al paso implacable de los años. Esa noche soñé con él. Estábamos en el jardín, bajo el limonero. Sonreía joven, con el rostro en paz. Me tomó la mano y me dijo: «¿Ves, Elvira? Al final, el silencio también deja herencia». Desperté con lágrimas, pero eran dulces, no amargas. El amanecer se colaba por la ventana y la casa olía a pan recién horneado. La vida, pensé, siempre termina cerrando sus propios ciclos. Solo hay que saber esperar, con el corazón despierto. Hoy tengo 65 años.
Y si algo he aprendido es esto: nadie envejece solo por los años, sino por las heridas que nunca se atrevió a perdonar. Yo elegí sanar, no por ellos, sino por mí, porque entendí que la verdadera venganza no es castigar, es seguir viviendo en calma, mientras otros se hunden en su propia culpa. Ahora miro esta casa, la misma donde un día me sentí humillada, y la veo distinta. Ya no es solo un lugar, es mi triunfo silencioso, mi templo. Y cuando alguien me pregunta qué fue de mi nuera, simplemente sonrío y digo: la vida le devolvió lo que sembró. No hace falta decir más. Y si tú que estás escuchando esta historia has vivido algo parecido, quiero que recuerdes esto. El silencio no es debilidad, el perdón no es rendirse, y la dignidad, cuando se pierde, puede recuperarse, pero solo si primero aprendes a amarte. Antes de despedirme, quiero hacerte una invitación especial. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal, déjame tu me gusta y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me acompañas. Tu apoyo me ayuda a seguir compartiendo relatos que nos recuerdan una gran verdad. Por dura que sea la vida, al final siempre nos entrega una forma justa de sanar. Porque la justicia más hermosa es esa que llega en silencio, como la luz del amanecer colándose por una ventana vieja.